Continuamos, amigos, a esta hora de la tarde, nuestro diálogo relacionado hoy con la teología de la liberación. Por eso han escuchado en los temas musicales anteriores música que hace alusión especialmente a momentos históricos vividos en Centroamérica, en América Latina, y donde la teología de la liberación le ha dado un impulso importante a estos movimientos. Vimos, por ejemplo, incluso cuando en el proceso del sandinismo en Nicaragua, incluso hay sacerdotes que acompañaron el proceso revolucionario que llegaron a cargos de ministro. Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura, Fernando Cardenal, el hermano de Ernesto, fue ministro de Educación, el padre de Escoto, que después lo vimos en las Naciones Unidas, fue canciller de Nicaragua en ese proceso del sandinismo. Para los filósofos que nos escuchan, ese Escoto no es Duns Scotus, no, es un filósofo medieval. No, es un sacerdote de una orden religiosa importante, pequeña más bien en América Latina. Seguimos, Gabriel. Sí, tú sabes, a mí me gusta mucho la salsa, Alexander. ¿A ti te gusta? La salsa, sí. ¿Cómo y hay no? una canción hermosísima de Rubén Blades, creo que se llama Suenan las campanas. Sí, claro. Y trata sobre la historia del monseñor Romero, que fue ejecutado. ¿Por qué ese caso es tan emblemático en la teología de la liberación? Ese caso de monseñor Romero, conjuntamente con los jesuitas asesinados en El Salvador en el 89, ¿no? Donde los cuales estaba Yacuría, entre otros, son emblemáticos por la forma, primero por la forma de asesinato, ¿no? La crueldad como lo asesinan, pero además de eso, y es lo esencial, que estos sacerdotes realmente estuvieron muy vinculados con el pueblo. Realmente su labor realmente fue una labor que trascendía inclusive los parámetros de la teología, una labor realmente humanista, es decir, veíamos realmente a la iglesia vestida realmente de una perspectiva humanística, es decir, una labor además de predicar la palabra, de dar el evangelio, una labor también eminentemente social, una labor realmente vinculada para realmente lograr, pues, ¿no? Un poco acabar con esta dialéctica de opresión y con esta dialéctica de esclavitud, y que sin discusión alguna también pudiéramos decir un antes y un después de estos asesinatos, no tanto de monseñor Romero como los jesuitas, pues, asesinados, y que como vemos pasa el tiempo y ya prácticamente muy pocos, ¿no? Hacen referencia a estos asesinatos, ¿no? Son pocos los que realmente buscan, pues, resaltar y un poco poner en la palestra la importancia de estos sacerdotes, pero no con respecto a su vinculación con el pueblo, pero no con la pobreza, pues. Ahora, a los que no somos creyentes, ¿qué nos puede decir la teología de la liberación? Tú sabes, Jorge Luis Borges tenía una frase poderosísima que él decía que la teología es una rama de la literatura fantástica. Y Borges, que realmente no era creyente, él decía, bueno, todo discurso sobre Dios, si Dios no existe, pues es una fantasía. Y en ese sentido, la teología, sea de la liberación, sea la teología dogmática, cualquier teología, si es discurso sobre Dios, decía Borges, es pues fantasía. ¿Qué vinculación a los que, por lo menos en mi caso, los que dudamos de que Dios exista, cómo nos puede llegar la teología de la liberación a nosotros? Es decir, ¿qué pertinencia puede tener para alguien que no sea creyente? Mira, hoy en día, aunque la teología de la liberación ha ido, digamos, mermando, se ha ido bajando un poco su radicalidad, sin embargo, todavía está presente en nuestra América, ¿no? Nombramos algunos que hoy todavía viven, Boff, Dussel, que también estuvo vinculado un poco a la teología de la liberación, John Sabrino, entre otros. Y estos autores hoy en día han roto un poco el esquema de solamente una reflexión de Dios. Por ejemplo, vemos a Leonardo Bosch por una preocupación eminentemente hacia la ecología, ¿no? Y creo que es un tema hoy en día de vital importancia, es decir, cómo a través también de las mismas reflexiones bíblicas, la misma exégesis que se puede hacer de estos textos bíblicos, también hay una preocupación por la vida desde la perspectiva de los otros seres, es decir, no solamente hacia la salvación de los humanos, sino también hasta la salvación del mismo planeta Tierra, ¿no? Yo creo que las cosas que nos puede ofrecer desde el punto de vista teórico, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de la preocupación es que ciertamente creamos o no en Dios, nosotros debemos también de cierta forma reflexionar sobre los problemas que vive nuestra América. El problema es que hoy en día prácticamente se asemejan mucho a los de los 60, 70, 80, es decir,
si vemos las estadísticas hoy en día de los organismos que miden este tipo de estadísticas, vemos que la pobreza en América sigue en aumento, pues, ¿no? Y más aún vemos con preocupación cómo existe, pues, una contaminación y bueno, el calentamiento global, que es otro tema que pudiéramos también discutir, ¿no? Y que ciertamente es preocupación fundamental del humano, y que la teología de la liberación también se ha preocupado al respecto, y que Alexander nombraba a Paulo Freire, ¿no? Que ciertamente no es un teólogo de la liberación porque estuvo muy vinculado a la teología, es otro pensador que murió en el 97, si no me equivoco, un pensador que realmente también aportó muchísimos elementos para una pedagogía liberadora, para una pedagogía humanitaria. Es decir, que vemos que el tema de Dios, ¿no? Y eso un poco es lo que nutre, pues, lo que la riqueza, pues, de estos teólogos y de estos sacerdotes y de estas comunidades eclesiásticas. Vemos que el tema de Dios no es solamente su preocupación, ¿no? Y ahí un poco, digamos así, que no es... Ya no sería propiamente ya teología. No sería propiamente teología, exactamente. No sociología de la liberación. Pudiera ser, y a partir de eso, y muy buena la acotación de Gabriel. La filosofía de la liberación. A eso iba. Entonces, en ese sentido, entonces se habla de una filosofía de liberación, una filosofía latinoamericana de la liberación. Sino que tuvo mucha vinculación con la teología, ¿no? Es decir, vemos que hoy en día que hay un pensamiento latinoamericano que se orienta, para no llamar solamente teología, que se orienta hacia otras preocupaciones, pero que Dios también está presente. Es decir, Dios no está excluyente. O sea, a mí me parece, Gabriel, que respondiendo un poco a tus inquietudes, creo que independientemente del papel cuestionador que la teología de la liberación y sus pensadores fundamentales cuestionaron las bases de la iglesia jerárquica católica, apostólica y romana. Eso se movieron las simientes de la iglesia católica con esto. Incluso salió un pensador fuerte como Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI, que además elaboró el catecismo con el que hoy estudian todos los cristianos del mundo, el catecismo con el que se estudia. Los católicos, los protestantes no. Sí, los cristianos católicos estudian con el catecismo que escribió Ratzinger, ¿no? Es decir, que es el gran pensador de la iglesia en los últimos años es Ratzinger. Y ahora es papa, ¿no? A partir de la muerte de Juan Pablo II. Ese es uno. Una idea allí que los que no están muy conformes con la iglesia jerárquica, pues vienen que ahí que quien le ha cuestionado profundamente la iglesia ha sido la teología de la liberación. Y otro, creo que la reflexión de Dios desde otra perspectiva más cercana, más cotidiana e incluso más humana. Uno de los elementos que le critican justamente a Boff es la tremenda humanización que hizo de Jesús y de Dios. Incluso hay un libro que ahora venía por la mente mientras conversábamos, que es El rostro materno de Dios, que escribe Boff, y en el que cuestiona incluso la sexualidad misma de Dios, hombre, padre o madre, ¿no? Bueno, hace toda una reflexión ahí. Y yo creo que el elemento es la mirada que tienen los teólogos de la liberación sobre el Dios terrenal, sobre la construcción de eso que que llamaba Jesús el reino. No comienza allá, sino que se construye aquí y con la convivencia. Y creo que lo que decía Joan es muy importante. Cuando ahora comenzamos a buscar las reflexiones de los teólogos de la liberación, por ejemplo, Boff, como decía muy bien Joan, está preocupado por el tema de la ecología, está preocupado por el tema de la convivencia y la migración, está preocupado sobre el tema de la alimentación, que él le llama la comensalidad, es decir, la posibilidad de que podamos producir alimentos para que todos podamos comer. Él le llama la comensalidad, la solidaridad que comienza a partir de que los alimentos que producen... La comensalidad tiene un fuerte contenido simbólico en la religión cristiana. Sin duda. Claro. Comer en la mesa, incluso la Eucaristía, la misa, tiene un sentido que es del compartir. Así que creo que ha sido un aporte latinoamericano fundamentalmente importante, aunque muchos de estos teólogos son europeos, pero no en el caso de Boff, no en el caso de Gustavo Gutiérrez, que son, digamos, criollitos. Sí. Ahora, ¿y qué recomienda la teología? Porque hasta ahora hemos hablado de cosas bastante abstractas, pero ¿qué acciones concretas hay que tomar? O sea, hay que llegar a un gobierno y expropiar ciertas cosas y redistribuir la riqueza. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacerse con las manos ya propiamente? Bueno, como le dije al comienzo, hoy la teología de la liberación ha ido mermando un poco. Es decir, ya no tiene esa misma fuerza, pues, ¿no? que tuvo en algún momento. Y la sabemos por qué. Primero,
el Vaticano, pero no, las decisiones del Vaticano de tratarlo un poco de omitir. Y segundo, incluso mismo Leonardo Boff fue expulsado prácticamente por el Vaticano, y eso también hay que señalarlo. Es decir, tuvo 10 años prácticamente de persecución, lo suspendieron, regresaba, tal, hasta que él decidió, pues, ¿no?, de retirarse, pues, de la iglesia oficial, pues, ¿no? Y sin desvincularse, por supuesto, de las comunidades eclesiásticas, y sin desvincularse sobre todo de la preocupación, pues, ¿no?, por la opción por los pobres, y eso hay que también que resaltarlo. Y bueno, y por los distintos asesinatos que también en este momento comentamos. Ciertamente, yo creo que más que una vinculación eminentemente pragmática, ¿no?, utilitaria, pues, ¿no?, ellos realmente han venido ofreciendo herramientas teóricas, ¿no? Repito, estamos haciendo una contextualización de 5 décadas prácticamente, del 60 hacia acá, y que en algún momento tuvo una vinculación mucho más práctica, ¿no? En este momento realmente los teólogos de la liberación no es que se han desvinculado a la práctica, ¿no?, pero se han orientado más a una labor, digámoslo así, más intelectual, pues, más teórica, y a partir de allí ofrecen algunas herramientas de interpretación y de análisis, ¿no? Y bueno, y allí los que lo siguen, pues, esas comunidades organizadas tienen otra orientación